La vida es algo tan complejo de explicar. Tiene muchas situaciones y sucesos un poco difíciles de entender o dar a conocer. El solo hecho de ser un humano y vivir en el planeta Tierra nos hace cuestionarnos sobre muchos sucesos, situaciones, contextos y a veces hasta dudamos de qué es probable, qué es improbable. Muchos manifiestan que la vida es una simulación, otros creen en teorías muy locas, diferentes o aún están a espera de una explicación frente a infinidad de incógnitas. Muchos países, ciudades, estados, pueblos, municipios del mundo están envueltos en temas de misterio, cosas muy difíciles de explicar y que realmente las personas o lo creen o dudan. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿fallos en la Matrix? ¿El mundo es lo que creemos? ¿O hay algo más que solo a nuestros ojos no es visible? Un día escuché una teoría que indicaba que una persona que sufre esquizofrenia puede ver, sentir y escuchar muchas cosas que los demás no ven. Por eso se considera una enfermedad o un estado psicológico que requiere de tratamientos, por lo fuerte que es. Pero aquí el tema a abordar es lo que se dice luego de las personas que tienen este mal en su vida. Y si ellos ven y sienten seres que comparten con nosotros el mismo mundo y la vida y no son posible verlo a los ojos de los demás, pero estas personas pues no tienen un problema, sino que son sensibles o tienen canales de percepción activos de un plano astral o otra dimensión y sí pueden sentirlos. Es interesante ver o pensar este tipo de cosas y es curioso que aún se estudien estas situaciones y comportamientos. Al día de hoy muchas personas piensan y creen en sucesos o teorías. Aquí cabe aclarar que solo damos una idea de lo que es cuestionarse del ser en el día a día y narramos una especulación. No quiere decir que estemos confirmando o diciendo que es así, pero lo que es cierto es que hay cosas difíciles de entender o creer. Bienvenidos una vez más a Kuma House. Dix, ¿has escuchado sobre algún suceso sobrenatural, curioso o poco creíble que te haya hecho dudar sobre el existencialismo? ¿O te haya hecho pensar algo distinto después de vivirlo? Saru, yo he vivido situaciones complejas de explicar y que muchas veces van de la mano con el tema paranormal o de misterio y que uno asocia muchas veces con la religión, el típico, es un fantasma o me querían asustar o no, fue el chamuco. Pero también he escuchado sobre sucesos difíciles de creer y nos hacen dudar de muchas cosas y pues se pueden asociar con el espíritu o todo lo que tiene que ver con esto, como la religión. Pero pues más allá, a veces sí me he llegado a pensar o cuestionar, ¿la vida en serio es tan extensa? Tantos planetas, tantos universos, tantas galaxias, ¿y realmente somos los únicos seres con vida en todo esto? Es curioso, pero ¿sabes qué es más curioso? ¿Qué? Jorge. Lo más curioso es cuando escuchas un grupo o una multitud grande hablando de una misma situación difícil de explicar, porque comprendes que la vida está demostrando algo y que al ser más personas que vieron o sintieron esa situación, se podría decir que se puede confirmar. Es cierto, y he escuchado a muchas personas decir que no estamos solos o que compartimos el mundo con otros seres. Hay quienes consideran que las dimensiones son un tema del que se debe tratar. Exacto. Y hoy vamos a hablar de misterios y cosas curiosas. No aquellas que te cuenta una sola persona, sino las que están explicadas por mucha gente que dice ver o vivir la misma experiencia y que dan fuerza de creer a esas palabras por lo mismo, por la cantidad de personas que estaban en el lugar. ¿Has escuchado hablar sobre presencias o avistamientos de cosas fuera de lo común en algún lugar del mundo? Sí, demasiadas. Y de hecho no nos vayamos tan lejos. En Colombia existen muchas cosas difíciles de creer. Un país extenso, grande, con muchos lugares que guardan misterio, magia y fantasía. Como lo que sucede en la Peña de Huayca en Cundinamarca.
Sí, he escuchado de este lugar curioso y que guarda sucesos interesantes para analizar y pues ver un poco más a detalle. Para dar contexto, estamos hablando de una montaña que se encuentra ubicada entre los municipios de Tabio y Tenjo. Aproximadamente está a 45 kilómetros de la sabana de Bogotá, en el kilómetro 7 vía Tenjo-Tabio, Cundinamarca. Tiene 3.100 metros sobre el nivel del mar. Es un sitio que se estudió por muchas personas que revisan casos sensoriales, mágicos, subnormales y paranormales. Se conoce o se distingue como una de las puertas o accesos en el mundo a lo sensorial o a una dimensión desconocida. Estamos hablando de un lugar que a través de los años se ha dado a conocer como un lugar de misterios y muy curiosos, pues los mismos habitantes de Tabio y Tenjo dicen que allá pasan cosas fuera de lo común. Normalmente se habla y se dice que en partes del cielo de esta majestuosa montaña se pueden ver unas luces extrañas y algunos objetos en el cielo que no se han confirmado que son. Para muchos lo asocian con ovnis. Algo que se sabe de dicha montaña y que se analiza desde el conocimiento y la historia de las personas que viven en Tabio es que esta montaña era albergada por los indígenas muiscas, los cuales adoraban la montaña y mencionaban que era un lugar especial, mágico, y que era donde sus dioses demostraban sus poderes y les daban a conocer que no estaban solos. Un lugar de respeto, pues ellos hacían sus cultos, sus sacrificios o sus pagamentos allá. Generalmente iban a pedirle abundancia para la siembra de cultivos, lluvia para los terrenos y fertilidad para las mujeres a la diosa Huiaca. De igual manera, uno pensaría que de una u otra forma sus creencias se fortalecen también porque Tabio y Tenjo son dos zonas del país con un clima algo similar al de Bogotá. Entre 8 y 22 grados es su temperatura, con lluvias seguidas y algo nublado. Unos pueblos hermosos, interesantes y que gracias a estos climas cuentan con una flora inmensa y son zonas naturalmente exóticas y bellas. Este terreno guarda misticismo. Los indígenas normalmente se dividían y siempre dejaban centinelas que revisaran desde arriba. Cuando alguien cruzaba el valle y se acercaban a sus puestos y hogares, una zona en donde ellos vivían, y en la época de las colonias, cuando se veían amenazadas, preferían hacerse la automorición antes de dar sus vidas como esclavos. Se piensa que esta clase de sucesos y situaciones vividas, la montaña la cuenta con una energía particular. Se especula que muchas personas, cuando ingresan por el norte de la montaña, resultan saliendo por el sur, o viceversa. Es decir, la montaña como tal tiene detalles curiosos y las personas que ingresan se pueden perder de sus trayectos y terminan en diferentes sitios de la montaña. Otro tema curioso es el árbol que cura. Se dice que dentro de la montaña hay un árbol que las personas que padecen de alguna enfermedad y lo tocan serán sanados. El tema principal que abordamos en este video es las fuerzas y la energía mística de otros seres o especies, y aquí podemos explicar las veces que varios grupos de personas han ido a este lugar y han tenido encuentros extraterrestres o con ovnis. Un ufólogo consumado estudió sobre el fenómeno de los ovnis. Estamos hablando del ingeniero de sistemas William Chávez Ariza. Escribió un libro llamado Huayca, la puerta de los dioses, y lleva más de 30 años visitando la montaña. Él es una de las personas que indica que tuvo experiencias con avistamientos ovnis junto a un grupo de 20 a 30 personas que se encontraban acampando en ese lugar el día 24 de septiembre de 1994. El señor Chávez, como director de Contacto OVNI en Colombia, ha dado a conocer que ha visto varias veces luces en forma de disco circulando en el cielo en esta zona del país. Muchas personas al día de hoy dicen que pueden ver luces en formas giratorias y que normalmente un dato curioso es que cuando hay fuertes aguaceros en el sitio, aumentan muchísimo las probabilidades de ver objetos en el cielo, como luces naranjas, azules y amarillas. Se pueden observar cómo estos aparecen en la montaña y representan la aparición de algo extraño para nosotros como seres humanos. ¿Qué es esto? ¿Acaso son naves, seres de otros planetas? ¿Qué tiene esta montaña? ¿Y por qué suceden estas cosas?
Realmente algo inexplicable y que al día de hoy hace que esta montaña sea misteriosa y un sitio de interés para los fanáticos de este tema y los turistas. Sin duda un lugar mágico, misterioso, curioso y a muy pocas horas de la capital. Otro tema que se maneja con mucho misterio, que es interesante, es el tema del tiempo, desde teorías de viajes en el tiempo, personas que aparecen adelantadas a su época o seres que en su momento fueron captados en años anteriores, vistieron con una moda que no se había visto y que años después se creó. Muchas historias, como el caballero que dice que viajó en el tiempo a Inglaterra y una foto de la época de los 70, este se ve con una playera de los 2000 y no tenía nada que ver con el contexto en el que se puede apreciar la imagen. O casos como la pelea famosa de 1995, donde Mike Tyson y Kevin McNally estaban en el cuadrilátero. En el fondo se ve una persona sujetando un smartphone. Muchos dicen que se trata de una cámara de esa época, que tiene una apariencia similar y se ha dejado a un lado. Sin embargo, la historia que les tenemos que contar a continuación tiene más cosas y más personas involucradas, un objeto y diferentes países. El tren de Zanetti, un medio de transporte creado en Italia, un lujoso vehículo que desapareció en el año 1911, cuando realizó su viaje de inauguración con destino de Roma a Milán. Un tren con 104 tripulantes que salió de viaje y nunca llegó a su lugar de destino. Pero, ¿qué pasó? En el momento enviaron rescatistas y varios grupos de búsqueda por donde se supone que iba a pasar dicho tren. No se encontró ninguna persona involucrada en el viaje y todo fue un misterio total. Se dice que el tren ingresó a una cueva o túnel y nunca más salió por el otro lado. Se revisaron las cuevas buscando un posible accidente y nunca se encontró algo. Simplemente el artefacto desapareció de la faz de la tierra y todos sus tripulantes se fueron con eso. Muchos decían que fue marketing de la empresa Zanetti para elevar sus ventas a través de la noticia, pues eso se especuló los primeros días. Luego fue cuando las personas realmente entendieron que estaban ante un suceso fuera de lo común, pero esto estaba por tornarse aún más serio. El tema del tren puso a muchas personas a revisar y analizar dicho suceso y todo lo que esté de paso con muchísima atención y se descubrió algo mucho más curioso. Resulta que se dieron a la tarea de revisar lo que sucedía con los trenes y las historias de desapariciones, pero se encontraron con un relato que indicaba un extraño tren que apareció en México en el año de 1840 con un grupo grande de personas asustadas y aterrorizadas, preguntando dónde estaban y que si estaban cerca de Milán, que era su destino. Las personas tenían atuendos que no se habían visto nunca en México y muy actualizados a la época en la que se encontraban. Se comenta que las personas fueron llevadas con un psicólogo a un hospital psiquiatra para revisar de qué se trataba. Decían que era un grupo de personas con histeria colectiva, solo para asustar y llamar la atención, pues en esa época el pensar en un viaje tan largo en México era algo absurdo, sobre todo en tren, teniendo en cuenta que el primer tren que se inauguró en México fue 10 años más tarde de esta fecha, en 1850, donde comunicaron Veracruz con el Molino en Querétaro. Dentro de estas personas había un hombre con una cajetilla de cigarrillos del año 1907, lo cual era absurdo porque esto sucedió en 1840. Estamos hablando de 67 años después. Se dice que dicha cajetilla se encuentra actualmente en un museo en México. La teoría indica que fue un tren que viajó en el tiempo, pero rompiendo la regla y la teoría que indica la NASA, donde dice que viajar en el tiempo no se descarta y es una probabilidad. Sin embargo, viajar al pasado es imposible porque rompe con la ley de la vida y la cronología temporal. No solo con esto, también interrumpe el flujo de la velocidad de la luz. Pero, ¿en qué se basan los que dicen que el tren viajó en el tiempo? La ley de la relatividad explica que el tiempo pasa más lento para los objetos que se mueven y se conoce como un fenómeno de dilatación del tiempo. La dilatación del tiempo se produce por una diferencia de velocidad relativa entre dos personas o dos posiciones y por estar en dos lugares diferentes en relación con un campo gravitacional. De esta manera, para generar una dilatación temporal
se requiere alcanzar la velocidad de la luz según la escala de tiempo humana. En este orden de ideas, se podría decir que el tren alcanzó la velocidad de la luz para poder viajar en el tiempo, aunque esta regla se teoriza que son para ir al futuro y no al pasado. Al día de hoy es una incógnita total qué sucedió con las personas del viaje a Italia y si tienen relación real con las personas que aparecieron en 1810 en México. Pero no es solo esto. En Alemania, Polonia, Bélgica, Rusia y Noruega se dice que se ha visto un tren que no corresponde a estos países y los tripulantes son extraños o no coinciden con la época actual donde se ven. Realmente el tema no deja de ser intrigante y muy interesante. Si les gusta el contenido y la información que les estamos brindando, nos podrían ayudar con una suscripción y un like, porfa, son gratis. Ahora vamos a mencionar fuerzas, energías y maldiciones, precisamente con un pueblo de aquí de Colombia. Muchos creen que este tipo de cosas son falsas, que es mentira, que son supersticiones, pero lo cierto es que muchas veces lo improbable nos ataca en el momento menos esperado, y esto fue lo que presenciaron los habitantes de dicho sitio. Gramalote, norte de Santander, un pueblo que cuenta con dos fundaciones, una en el año 1857, el 27 de noviembre, y la segunda en 1883, a menos de 1 kilómetro del primer lugar donde estaba el pueblo. Actualmente el pueblo se encuentra ubicado en un casco urbano, donde se han reubicado y redistribuido, pues sería interesante saber qué fue lo que llevó el pueblo a esto, ¿no? Al casco urbano. Año 2010. El padre Raimundo Ordóñez fue expulsado por liberales de su iglesia, mientras las representaciones religiosas y campanas de la iglesia eran baleadas. Las palabras del sacerdote, luego de esta situación, fueron simples pero profundas. El pueblo será tragado por la tierra. El temor en el pueblo se sintió peor. Parte de algunas personas y otras, por el contrario, lo tomaron con burla y no lo creían posible. Sus vidas fueron como si nada hubiera sucedido. Curioso. En este canal ya hemos hablado de algunas maldiciones, pero fueron largas y duraron muchos años. Esta no se hizo esperar. 2 días después, un 17 de diciembre del año 2010, se temía por un fenómeno natural conocido como el fenómeno de la Niña. El evento que tomó por sorpresa las capacidades del gobierno y las preparaciones para aspectos naturales. Por fuertes lluvias se crearon deslizamientos de tierra, el desbordamiento de ríos, entre ellos el río Zulia, y una deforestación total por la cantidad de alud generado al caer. Todo tipo de deslizamientos con gran potencia y, por si fuera poco, un sismo acompañó el inconveniente. Aunque cabe mencionar que el sismo no lo vivió como tal Gramalote, sino su pueblo vecino Salazar de las Palmas. Aún así, el movimiento telúrgico generó que en Gramalote se viviera lo peor, pues la montaña cayó al pueblo, lo destruyó y lo dejó completamente tapado por la tierra. 3.300 personas vivieron esto. Lo curioso, no hubo ni una sola víctima de la situación, pero todos fueron damnificados. Perdieron sus casas, sus vidas y su pueblo, obligándolos a reestructurar su pueblo en otro sitio, con ayuda del presidente de esa época, Juan Manuel Santos. Hasta ese momento, están todavía luchando por dejar al 100% su lugar de vida estructurado. Ha sido un evento muy fuerte que nos hace pensar que de una u otra forma, las maldiciones, cuando son lanzadas con odio, con el corazón y el alma, pueden hacerse realidad. Por eso, también debemos de decir que como seres humanos que somos, tenemos que comprender que muchas veces las palabras tienen poder, y así deseamos cosas en un momento caliente o de tensión, lo mejor es calmarnos y no decir nada, porque podemos arrepentirnos si esto se hace realidad o será demasiado tarde. Les agradecemos por llegar hasta aquí. Por favor, díganos en la caja de comentarios qué piensan sobre estos sucesos y no olviden por favor darnos amor con un like y una suscripción. Vamos a volver pronto con más misterios y curiosidades. Muchas gracias.